El día de hoy tenemos un espectacular programa con un tema bien interesante porque sabemos que hay un legado en nuestra vida, sabemos que venimos de algún lugar, que hay un origen y ese origen, pues a lo mejor no fueron nuestros abuelos porque detrás de ellos hay muchas, muchas líneas de familia que, pues bueno, dieron pie a ellos. Pero hoy vamos a ver dentro de nuestro programa El Camino es Adentro. Vamos a platicar sobre la filosofía de las constelaciones familiares y cómo esta nos puede aportar este vínculo tan importante con los abuelos. Así que el tema de hoy es la importancia de honrar a nuestros abuelos, una mirada desde la perspectiva de las constelaciones familiares. Y para eso tengo el gusto y el honor de presentar a nuestra querida maestra Laura Contreras, que ella es quien pues va a ir respondiendo a las preguntas que vamos a ir aquí definiendo y que también invitamos al público a que participe si tienen alguna pregunta, que la hagan en el chat y con mucho gusto la leemos y le damos respuesta con la sabiduría y la experiencia de la maestra Laura. Bienvenidos todos, bienvenida Laura, este espacio es tuyo, así que adelante. ¿Cómo Hola, estás? Pati, pues muy bien, mira, muchísimas gracias. Aquí ya con la quinta emisión de este proyecto que empezamos. Y pues como bien dices, todos tenemos raíces, raíces que a veces no conocemos y que porque no las conozcamos no quiere decir que no existan. Claro. Y pues los abuelos son la conexión directa, directísima con nuestros padres y con la vida misma. Así es que, pues, yo te agradezco mucho que nuevamente estés aquí auxiliándonos en la emisión de esta serie de programas del Camino es hacia adentro, pues, donde la intención es compartir un poco más sobre la filosofía de las constelaciones familiares y todo lo que hacemos aquí en el Centro Holístico con la gente. Muy bien. Por ahí creo que Irene Lucio tiene su ya lo cerró. Ya estábamos escuchando ahí ruidos. Muy gracias. Si les pedimos a todos que mantengan, si pueden, su cámara encendida y su micrófono apagado. Y solamente si quieren preguntar algo, levanten la mano y abrimos el micrófono para dar la pauta a que hagan sus preguntas. Bueno, te voy a preguntar algo para comenzar y para dar como ese inicio, esa conexión, esa apertura. Y es, ¿cómo defines tú el acto de honrar a nuestros abuelos desde la mirada de las constelaciones familiares, Laura? Okey, mira, Pati, yo creo que una parte muy importante de honrar, se habla mucho de honrar en las constelaciones familiares. Ujú, Y en ocasiones esto se presta a mucha confusión en el sentido de que, es como si los subiéramos en un altar y los veneráramos más que honrarlos, ¿no? ujú, Sin embargo, desde el punto de vista de las constelaciones familiares, la manera más, sana de tener un vínculo con nuestros abuelos es pudiendo amarlos y respetarlos a través del corazón de nuestros propios padres. Es decir, es muy común que, pues, hay algunos abuelos que son muy presentes en nuestras vidas, y hay una tendencia en algunos sectores de nuestra sociedad a decir: "Es que mi abuela es como mi madre, ujú, porque ella me cuidó, porque mi mamá tenía que trabajar, o porque mi mamá fue madre soltera y entonces, me dejó con mi abuela para ella poder rehacer su vida con una nueva pareja, con quien tuvo más hijos, y yo me quedé siempre con mi abuela y mi abuelo. Y esta forma de pensar y sobre todo de sentir, Pati, ujú, hace mucho daño en el sistema familiar. Honrar a los abuelos es reconocer que gracias a ellos nuestros padres son y existen y que esos son los perfectos para nosotros, así como sean nuestros papás. Creo yo que esa es la mejor manera de honrar a los abuelos y ujú, por supuesto que el hacerlo
traerá mucha tranquilidad a nuestra vida y nos permitirá, fluir mejor con todo lo que nos toque a nosotros mismos. Muy bien. Y, y bueno, yo creo que esta parte nos da mucha paz, mucha tranquilidad, pero sobre todo mucho orden, viendo esa, esa parte de las constelaciones familiares en donde se habla de los órdenes del amor, Ujú. desde colocar a las personas que llegaron primero, que es lo que yo he aprendido contigo, a ver si soy buena alumna, y, pues así se van definiendo las generaciones, ¿no? Los que llegaron primero tienen esa prioridad, esa sabiduría y ese orden. Yo no puedo sentirme la mamá de mi papá, aunque a veces sí tomamos esas posturas en muchas familias. Yo a veces me he sentido, sí, como que Jimena, mi hija, pareciera mi mamá, porque me va como guiando y le digo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está ese desorden que estamos a veces, pues, llevando a cabo? Porque permitimos algunas cosas o no nos damos cuenta y de repente tomamos lugares que no nos corresponden. O cuando el padre falta y que el hijo mayor, desde sentarse en el lugar, en el asiento donde se sentaba el papá, porque ahora el jefe de la familia eres tú. Al faltar tu papá, el hijo mayor se le da ese cargo. Es una carga, ¿no? Así es, mira, ese orden del que tú hablas es precisamente el orden de la jerarquía. Ah, ok. Y con respecto a los abuelos, es justo darles ese lugar de que ellos son todavía más grandes que nuestros padres. Y aquí tiende a haber una confusión muy grande, Pati, porque el que nosotros los reconozcamos como los más grandes y renunciemos a ser sus cuidadores, no implica que los abandonemos. Hace alusión a un espacio de conciencia, es decir, no es lo mismo que yo acompañe a mis abuelos y a mis padres a envejecer con dignidad y comparta con ellos experiencias, recursos económicos, compañía, incluso un lugar común, porque en ocasiones ellos ya no pueden valerse por sí mismos, o sea, eso es una realidad. Así Aquí es. lo importante es desde qué espacio interior yo lo hago. Si yo pretendo regresarle a mis padres y a mis abuelos lo que ellos me han dado, queriendo cuidar de ellos como si fueran unos niños, estoy transgrediendo el orden de la jerarquía y también el del equilibrio, porque recuerda que el equilibrio, que es ese orden que consiste en que para que las relaciones subsistan, tiene que haber un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. Tanto nuestros padres como nuestros abuelos, son exentos de esta norma, por así decirlo, porque es a través de ellos que a nosotros nos viene la vida, de tal suerte que no hay manera de devolverles lo que ellos nos han dado. Podemos compensar el hecho de que a través primero, o sea, que a través de nuestros padres nos pasó la vida así, y antes de nuestros padres estaban nuestros abuelos, ¿cómo lo podemos compensar? Poniéndonos al servicio de la vida y dando testimonio de todo lo que esos seres nos han dejado como legado. Los conozcamos o no, insisto, ¿sí? Es muy peligroso posicionarnos en el lugar de ellos ahora son como niños y entonces yo los voy a cuidar como si fueran mis hijos. Eso es lo que no es tan sano. ¿Puedo vivir con ellos? Sí. ¿Puedo acompañarles a envejecer? Sí. ¿Puedo estar al pendiente de que tengan sus necesidades cubiertas? Sí. Lo importante es hacerlo desde un espacio de conciencia en el que yo reconozca la grandeza de ellos y su sabiduría de la propia vida, porque me llevan muchísimos años en este mundo y muy probablemente muchas de las creencias de los abuelos y de los padres
hoy no sean funcionales para mí. Honrarlos no significa que yo tenga que hacer las cosas como ellos creen que deben de ser, porque ellos así lo vivieron, puesto que mi realidad puede ser muy diferente a la que ellos vivieron. Entonces, incluso el transformar las creencias limitantes que ellos me hubiesen podido dejar es parte de la honra a los abuelos. Ujú. Es interesante porque cuando no tenemos conocimiento y conciencia de esto, sí, como que adoptamos esa parte de cuidarlos como si fueran los niños chiquitos, porque como bien sabemos, al inicio no tenemos ciertas, pues a lo mejor facultades. Por ejemplo, un bebé no nace caminando, no nace hablando, pero también cuando una persona se hace anciano, envejece, va perdiendo esas facultades, sobre todo la del oído, la de la vista, el movimiento es torpe, y entonces tendemos como a irlos a apoyar, a arropar, a veces con buena voluntad, a veces con no tan buena voluntad, y los tratamos como inútiles, como niños, como no sabes, como te voy a enseñar, como te voy a ayudar. Y creo que eso pues demerita también toda la trayectoria que ellos, como sabios, que aquí voy a entrar un poquito en la cuestión de de la filosofía oriental, en donde allá un viejo, bueno, se le reconoce y se le venera. Y en nuestra cultura occidental, como que son vistos a veces hasta como, no siempre, pero en muchas ocasiones son vistos como estorbos, como ya no sirves, como me estorbas, como mejor no estuvieras, como estás, hasta hay chistes, ¿no? Está respirando, está tomando oxígeno del que me corresponde. Y hay tantas cosas que hacemos en son a veces de chiste, pero que no somos conscientes de que esa persona ya no tiene las mismas facultades porque es el ciclo de la vida natural, ¿no? Pues mira, Pati, fíjate que ahí va a ser muy interesante ahora la plática que tenemos el día 22, Ajá. porque hemos normalizado muchas cosas con respecto a la vejez que no tendrían por qué ser así. Envejecer no tendría por qué implicar un deterioro de mis capacidades cognitivas y conductuales, e incluso ni fisiológicas, ¿sí? Mm, Creo yo, y ese es mi punto de vista muy personal, que le damos muy poca importancia a los temas de la salud mental, Pati, ujú, y no nos percatamos cómo el hecho de no hacer procesos de individuación saludables implican una carga para nuestros cuerpos, que es cuando emerge lo que se conoce como la somatización. ujú, ¿M? sí es. Y entonces, el hecho de que nosotros en una cierta etapa de nuestra vida no hayamos hecho conciencia de lo importante que es cuidarnos como individuos, tener un proyecto personal de vida. Si bien es cierto que la familia es la base de todo lo que nos sostiene, también es cierto que cuando vivimos en familias funcionalmente disfuncionales, los primeros detractores los encontramos dentro de nuestra familia, Ujú, ¿sí? sí, ¿Para qué eso o por qué hablo de esos detractores? Porque en muchas ocasiones nos vemos impedidos a desarrollar nuestra misión de vida por las creencias limitantes de lo que suponemos es una familia y la manera en que se debe de llevar, ¿sí? Y esto creo que se convierte en un círculo vicioso y no virtuoso porque pasamos mucho tiempo de nuestra vida haciendo por y para los demás de una manera desmedida, sin mm, tener en cuenta nuestras propias necesidades, nuestros propios anhelos, insisto, nuestro propio proyecto de vida. Y creo que eso tiene una incidencia muy fuerte en el tema salud ujú, y provoca justo que cuando envejecemos,
pues tenemos cuerpos muy deteriorados porque no les dimos mantenimiento, porque era más importante, en el caso de algunos hombres, trabajar para ser esos buenos proveedores y sacar adelante a la familia. Para las amas de casa, pues dedicarse a hacer limpieza todos los días 24/7, atender a toda la familia y nuestro cuidado personal en cuanto a temas de higiene de descanso, ejercicio, salud, pues todo eso se fue a segundo, a un tercer término. sí, Y entonces nos sorprende la vida eh, con el término que hasta hace mucho o muy poco tiempo se conocía, que bueno, ahora se habla de adultos mayores, antes se hablaba de senectud. Y hoy se está acuñando un término muy interesante que se llama sexacelencia, ujú, que plantea una nueva manera de vivir a partir de los 60 años, en donde podemos utilizar nuestra fuerza vital, nuestra experiencia de vida y nuestras capacidades para diseñar esta última etapa de nuestra vida en un contexto de plenitud, sí, ¿sí? sí. Y no tenemos cultura, Pati, en ese sentido. Ajá, Por eso es tan común que al envejecer estemos ocupando el que nuestros hijos o nuestros nietos nos cuiden, o que nuestros hijos y nuestros nietos recurran a lugares como casas hogar, asilos, casas mm, de descanso, para que, pues, la carga sea menos pesada para la familia, porque efectivamente se convierte en una carga. Porque envejecemos sin sabernos hacer cargo de nosotros mismos y de nuestros asuntos, y sin que nuestra vida tenga sentido si no le somos útil a alguien más. sí, hoy platicaba con una señora que me solicitó un estudio ginecológico de las jornadas que hago como voluntaria para la Fundación Luis Pasteur. Y me dijo: "Es que no le puedo mandar". Le dije: "Mándeme en un WhatsApp", porque yo iba manejando cuando entró la llamada. "Mándeme en un WhatsApp su nombre completo y el estudio que requiere". Me dijo: "Es que yo no tengo WhatsApp porque no sé utilizar el WhatsApp, me da mucho miedo". Eso me dijo ella, y le dije: "Ay", le oigo la voz súper joven, no me diga que ya es grande. Y me dijo: "Tengo 52 años", y yo me quedé así. Dije: "Caray, o sea, yo soy más grande que usted". No sé, no deje de tener miedo, atrévase. Le dije: "¿Sabe qué? Le voy a dejar de tarea, ahorita voy a grabar su nombre, ajá, pero le voy a dejar de tarea que aprenda cómo escribir en un mensaje en WhatsApp. Pregúntele a alguien, a lo mejor tiene alguna hija, hijo, algún sobrino, algún nieto, no lo sé. Usted cheque". Me dijo: "Sí, le voy a decir a una sobrina que me enseñe". Y dije: "Qué fácil a veces se nos hace como que no aprender algo, no hacer algo para quedarnos ahí y hacernos más viejos", Así es, ¿verdad? así es. El ejercicio es básico, el ejercicio es básico para una persona, sobre todo en un adulto mayor. ¿Por qué? Porque al ejercitar su cuerpo, pues sigue teniendo esa flexibilidad, esas ganas como de moverse, porque si no, el mismo cuerpo se va acostumbrando a quedarse quieto y al rato pues nos truena todo y nos dicen que estamos en un estado crujiente, en una edad crujiente porque se siente, ¿no? Que cuando no haces el ejercicio, pues todo truena, todo cruje y se puede romper, que es lo peor. Así es. Entonces, Y mira, Pati, créeme que esa salud física es ujú, resultado de que no hay orden en los sistemas. aquí, ujú, Ujú. sí, ah, Y con que sí, nosotros empecemos a tomar nuestro lugar en nuestros sistemas familiares, ujú, empieza a haber muchos cambios, incluso en la relación con los abuelos, vivan o no, los conozcamos o no. Ujú. Porque eso también es muy importante. A veces cuando estoy en los talleres me dicen, oiga, pero es que yo no tengo ninguna información de mis abuelos, no sé ni sus nombres. ujú, Y yo les digo, esa información está en sus cuerpos.
Ujú. porque la vida nos vino de ellos a través de nuestros padres, Pati. Sí, sí. Entonces, ellos están ahí presentes. Quienes debemos de hacer conciencia de nuestra presencia, de la presencia de ellos en nosotros, somos nosotros. ¿Y en qué Oye, puedo Laura, beneficiar pero todo? Dime. ¿qué papel ocupan realmente los abuelos en el sistema familiar, más allá del vínculo directo con los nietos? Mira, Pati, en el campo de las constelaciones familiares hemos visto Ujú, que los abuelos, al ser los que sostienen en la vida a nuestros padres, vivan o no, cuando ujú. nosotros confiamos en su grandeza, la vida de nuestros padres mejora en calidad de tal manera que nosotros nos podemos ir hacia la vida sin estar agobiados por cuidar de ellos. Es Okey. decir, yo te lo puedo hablar por mí, por mi persona, en momentos muy difíciles de la salud, tanto de mi madre como de mi padre. He hecho ejercicios porque nosotros aprendemos a autoconstelarnos, y he Ujú, hecho ejercicios en donde he dejado tanto a mi mamá como a mi papá en mano de los abuelos para que ellos les den permiso de quedarse un poquito más en la vida. Y de manera muy inexplicable, la salud de ellos comienza a mejorar. Insisto, aunque los abuelos ya no estén en este plano de existencia, ujú. siguen sosteniendo a nuestros padres, y cuando nosotros confiamos en que ese vínculo entre nuestros padres y nuestros abuelos se sana, está limpio, está en orden, la salud, la economía, la estabilidad mental, la estabilidad emocional de nuestros padres mejora, de tal manera que nosotros nos podemos ocupar de nuestros hijos, de nuestro esposo, darle prioridad al sistema, porque en cuestión de jerarquía con respecto a los sistemas nuevos tienen más jerarquía que los sistemas anteriores. Entonces yo me puedo dedicar al nuevo sistema que estoy conformando sin angustia, sin culpa, sin miedo a que algo le suceda. Esa es la función que tiene Empatía, Okey. sostener a nuestros padres para que a su vez nuestros padres nos sostengan a nosotros y podamos seguir transmitiendo la vida. Y esto implica que podamos ir aprendiendo a vivir con el dolor menos posible. No va a desaparecer de nuestras familias el dolor, lo vamos a saber manejar mejor. ¿Y por qué muchas veces sentimos distancia o conflicto con nuestros abuelos, incluso sin haberlos conocido? Por las situaciones no resueltas entre nuestros padres y sus padres. Okey. Ujú. O sea, hay ocasiones, mira, excluir a los abuelos se hace manifiesto de muchas maneras en los sistemas. Por ejemplo, hay ocasiones que tú le preguntas a alguien, ¿qué sabe usted de su abuelo paterno? Y dicen, pues casi nada, porque mi papá no habla de su papá. Esa es una manera de excluirlos. Ajá. Ujú, sí. Otra manera de excluirlos es cuando, por ejemplo, hay muchas historias, se me están viniendo las imágenes de muchos genogramas, en donde el abuelo lo mejor que pudo dar a los hijos que procreó con la abuela es la ausencia, y entonces ese cuadro con el que se representa al abuelo no tiene ni siquiera un nombre, Pati, Ujú. porque los nietos ya no conocen su nombre porque pasó a ser el difunto, el innombrable, el señor, ¿no? El que se fue por los cigarros. Y esa es otra manera en que nos damos cuenta cuando un abuelo está excluido. Y también sucede con las abuelas, Pati. Sí, Cuando las abuelas
se atreven a vivir de una manera diferente, en ocasiones también son excluidas, porque a veces son mujeres que tuvieron el valor de separarse y dejar a los hijos con el abuelo, por ejemplo. Para Ujú, ellas salir de un círculo de violencia, por ejemplo, ¿sí? Y entonces no se sabe nada de la abuela, o la abuela murió de parto, ¿no? ujú, Y y pues ahí quedó la historia de la abuela, que murió de parto, pero ya no se habla de ella, ya no se le tiene en cuenta en la vida de la familia, porque a lo mejor ni siquiera nuestra madre la conoció, porque probablemente murió cuando ella iba a nacer, por decir algo, ¿no? ujú. Esa es la manera en que se excluye. ¿Qué peso puede haber? Que esta exclusión, de una o de otra manera, va a ser vista por alguno de sus descendientes y lo puede hacer repitiendo sus destinos. Guau. Cuando no somos conscientes de que requiere haber un orden, de que requiere, bueno, ¿cómo te puedo decir? Limpiarse esa energía que fluye desde los abuelos a los padres, de los padres a los hijos y que a veces, pues finalmente viene siendo el desorden, ¿no? Que ponemos. Ujú. O a cómo le llamaríamos a eso. Mira, yo más que limpiar, hablaría de sanar los vínculos, ¿sí? Ok. Ujú, Porque en ocasiones nuestros padres, su mente y su corazón se quedaron atrapados en mucho dolor por la ausencia, por el rechazo, por lo que hayan podido vivir con los abuelos. Y a nosotros lo único que nos toca en ese sentido, por ejemplo, es decir sí a cómo haya sido la vida de nuestros padres con nuestros abuelos. Porque a veces llega a suceder que las mamitas nos platican, por ejemplo, ¿no? Que la abuela era muy dura, que la abuela los golpeaba y tal vez mamá o bien imita la conducta de la abuela y también es muy violenta con nosotros, y entonces muy en el fondo de nosotros nos enoja que la abuela haya maltratado tanto a mamá, que ahí ya no estamos en orden, ¿sí? ujú. Porque de alguna manera estamos excluyendo a la abuela y no estamos respetando su jerarquía, tomando conciencia de que la abuela hizo lo que pudo con lo que tenía. O también sucede mucho, ¿no? Que como madres siempre vamos a dar prioridad a nuestros padres, a la línea materna. Y podemos hablar más de la línea paterna. No es que tu abuela, la mamá de tu papá, ¿no? Cuando yo llegué me trató mal y entonces el hijo o los hijos van creando ese resentimiento y ese rencor y dicen, con la abuela de papá, o sea, vieja bruja, con el abuelo de papá, desgraciado, no nos dejó herencia, bla, 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 porque influimos como madres o también como padres, pero creo que se da más la parte de mamá, ¿no? Claro, y eso se da mucho, Pati, por esa relación tan, delicada que es suegra-nuera, Es, ¿sí? la suegra no Porque era. recuerda que dentro de las constelaciones familiares hablamos mucho de la terapia transaccional. Ajá, Entonces, hay familias en donde se llega a dar que yo como esposa funjo más como una madre para mi esposo que como una esposa. ajá, Entonces, inconscientemente comienza la rivalidad entre la mamá de mi esposo sí, y mi persona. Porque nos claro, empezamos a disputar al hijo, ¿sí? claro. Y entonces, Es muy común, ¿eh? Más de lo que quisiéramos. mucho más de lo que de lo que quisiéramos y de lo que creyéramos. Y entonces, este conflicto provoca en muchas ocasiones que los hijos de los varones justo se alejen y excluyan a la abuela materna. Y también los prejuicios sociales, Pati, porque acuérdate que muchas mujeres dicen: "Hijo de mi hija, mi Mi nieto, nieto. de mi hijo, mi nuera sabrá". Y aunque es cierto, porque también nos ha tocado ver en constelaciones que a veces hay hijos que no son del esposo, ¿sí? También es cierto que nosotras como abuelas
tendríamos que aprender a respetar las decisiones de nuestros hijos y la manera en que ellos decidan vivir. Ujú. Y a lo mejor toda la familia nos damos cuenta de que la prima fulanita no se parece al tío y que es toda la cara del jefe de la tía, ¿no? Y eso se respeta, ¿por qué? Porque aprendemos a decir sí a todo como es. Sí, eso es lo más difícil. Claro, no es sencillo. No, no, no. Y podríamos pensar que esto no tiene ninguna importancia o ningún efecto en mi vida. Ajá. Sin embargo, este tipo de situaciones en las que no sabemos ubicarnos y utilizar el orden de la jerarquía, de la pertenencia y del equilibrio Ujú. para relacionarnos con los nuestros, va dando lugar a tramas familiares de mucho dolor, Pati, Sí, ¿sí? Donde a veces estamos cargando con la historia de la abuela o de mi madre con mi abuela materna o con mi abuela paterna, sin que yo tenga por qué cargar con eso. ujú. La vida de quien se bloquea es la mía, Ya, sí, ¿sí? Entonces, no tiene ningún caso que yo me compre situaciones que salen de este esquema, de estos órdenes del amor. mm. Oye, Lau, fíjate que ya han llegado varias preguntas. Una que tenemos aquí en Zoom, de la gente que nos acompaña hoy en Zoom, que dice Yadira Adriana. Hola, Yadi, buenas noches. ¿Cuáles son las consecuencias en mi vida de excluir a los abuelos? Bien, mira, híjole, te voy a hablar de algunos casos que vienen a mi mente, Ujú, justo en algunas constelaciones que hemos visto que puede haber consecuencias, como no poder tener la fuerza para sostener a tus hijos en la vida, ujú. porque puedes estar implicado con el dolor de la abuela al que no se le ha dado lugar en el sistema por haber perdido un niño. Oh, qué Esa fuerte. puede ser una manera. Ujú. Otra manera puede ser en las familias de estas llamadas amazonas, en donde las mujeres se distinguen por resolver, por sacar a los hijos adelante en la ausencia de los varones. Y entonces yo como nieta, bisnieta de estas mujeres, puedo replicar el sistema y puedo incluso llegar a ser una mujer tan independiente, tan exitosa económica y profesionalmente, que no cabe ningún hombre en mi vida, Wow. porque puedo estar intrincada con las historias de las abuelas y las bisabuelas. Mm, Ujú. Esos son 2 ejemplos que se me vienen a la cabeza de cómo puede afectar el hecho de que este vínculo con los abuelos no esté sano. qué importante y qué interesante el poder ver para que esas consecuencias de excluir a los abuelos nos hagan conscientes, pero sobre todo nos hagan pues más seres humanos, ¿no? Que no veamos a esos abuelos como con la mirada de mamá o de papá o de algún otro miembro de la familia que los excluyó, que seamos conscientes que si ellos vivieron algo con esos abuelos, pues fue de ellos, pero nosotros no, y que si nosotros hemos vivido, pues también trabajar esa parte para sanar y esa relación y no tener esas cargas energéticas y emocionales que a veces nos hacen sentir que pues no tenemos una raíz, ¿no? Por acá también en Facebook nos están llegando varias preguntas, no sé, tú me dices si ya las comenzamos a Sí, claro, compartir. sí, 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 Ok, sí. también por ahí anda Yadira Adriana, dice, ¿cómo identifico si estoy repitiendo algún patrón de vida que pertenece a alguno de mis abuelos? Pues mira, regularmente eso lo puedo identificar, o sea, hay varias maneras, ¿no? En ocasiones,
Nos damos cuenta porque estoy sufriendo algún bloqueo con mi salud, o con mi economía, o en mi relación de pareja, y mediante la constelación se hace presente esta identificación o implicación con uno de los abuelos, ¿no? Ahorita que ya di pregunta a eso, me acuerdo el fin de semana, estuvimos trabajando en Morelos justo, Ujú, y gracias a Dios, en ese centro de trabajo ahí con la familia Díaz en Jutepec, Morelos, va llegando, mucha gente que, pues, que ocupa, ¿no?, de esta herramienta, y veíamos como un chico que, intentó suicidarse y que no lo logró, ese deseo de él de no estar en la vida está muy en relación, o estaba muy en relación con el ujú. dolor, la dificultad que había entre su propia madre y su abuela por un tema ahí de una situación de salud de uno de los hermanitos. Guau. Y con el suicidio del abuelo, o sea, el Ah, papá de su mamá también se suicidó. Y entonces este chico, de una manera muy inconsciente, que es cuando decimos que como con esta inocencia de los niños, tomamos esos destinos difíciles de los nuestros y los hacemos nuestros, este chico estaba tomando ese destino tan difícil de los abuelos y de la relación con la madre, y la manera en que se manifestó fue con su intento de suicidio que además no logró y que lo tiene postrado en una cama. guau, Ujú. qué fuerte, qué Y fuerte. eso fue a través de una constelación, ¿no? Ah, Otra manera en la que yo puedo hacerme consciente de que estoy repitiendo y que creo que es la más amable, ujú, es cuando yo comienzo a hacer trabajo personal y empiezo a rescatar mi historia familiar. Ujú. Y mediante la elaboración del genograma y la elaboración de mi biografía personal, comienzo a tomar conciencia, comienzo a mirar que sin saberlo, o estoy repitiendo o me estoy oponiendo a la historia de mis abuelos, que es mucho del trabajo que nosotros promovemos cuando hacemos los talleres y el diplomado de constelaciones familiares. El diplomado, Patti, no tiene la finalidad de que tú tengas que ser constelador, porque ser constelador es un destino. ujú, El objetivo del diplomado es que tú puedas aprender precisamente a aplicar estos 3 órdenes del amor en tu día a día y que, vamos a decirlo así, de una manera preventiva o profiláctica, ujú, comiences a tomar conciencia de esas intrincaciones en las que puedes estar inmerso sin saberlo. ¿Por qué? Pues porque la comunicación fluye a través de los campos mórficos. Entonces, aunque, por ejemplo, mi mamá haya sido dada en adopción, ¿no? Porque la abuela murió y el abuelo se perdió en la guerra, la información de ellos inherente e inevitablemente pasa a mí a través de mi madre. Ujú. Entonces, bueno, ya es una cuestión muy circunstancial cómo puedo yo descubrirlo. La mayor parte del tiempo lo descubrimos cuando tenemos muchos bloqueos en nuestras vidas. ando, Ujú. Ahí es cuando empezamos a mover y es cuando empezamos a recibir muchos regalos. ujú. E insisto, también lo podemos hacer haciendo nuestro trabajo personal, que creo que es una manera más amable y más amorosa, ¿no?, de descubrirlo para Ujú. sanarlo. Guau. Y bueno, tenemos más preguntas. Tú me dices y ya. Claro, claro, tú dime. Gaby Barragán en Facebook nos dice: "¿Qué pasa cuando los mismos papás quieren que los nietos se hagan cargo de los abuelos? Entiendo que hay un desorden grande en ese sistema, pero ¿por dónde empezar?". Bueno, mira, cuando eso sucede, yo digo, cuando estamos constelando,
que a veces es mal interpretado por la gente porque no entiende, no explicamos cuando estamos haciendo la constelación. El lugar más seguro de un hijo, Pati, es estar a los pies de su padre. ¿Qué significa esto? Por donde tienes que empezar es por tomar tu lugar de hijo. Y tomar tu lugar de hijo conlleva que reconozcas la jerarquía primero de tus padres Ujú, y después la de tus abuelos. Entonces, si tú puedes mirar la grandeza de cada uno de esas generaciones y puedes inclinarte a su destino, pudiendo mirar su fuerza y su dignidad para llevar sus destinos, podrás estar preparado para acompañarlos a envejecer con dignidad, a ambos, ujú, tanto a tu madre o a tu padre como a los padres de ellos, sí, ¿sí? Y lo podrás hacer desde un espacio de conciencia en el que, insisto, acompañarás dentro de tus posibilidades, teniendo en cuenta que tu prioridad son los sistemas que tú estás conformando y a través, de lo que de los de que de estos sistemas, pues, tú estás pasando o poniéndote al servicio de la vida. Ujú. okey, Entonces, ¿qué recomendaría hacer? Primero, insisto, tomar mi lugar de hijo, ver ujú, la grandeza de mi madre, ver la grandeza de mi abuela y traer a conciencia la existencia de mi bisabuela, que todavía es más grande que ellos, y pedirle a esa bisabuela que desde donde está ponga orden y se haga cargo tanto de mis abuelos como de mis padres, para que yo me pueda ir a la vida. Y cómo no sé, Pati, si hemos visto que las circunstancias de la vida comienzan a fluir de tal manera ujú, en que los abuelos y los papás pueden empezar a resolver mucho mejor sus vidas sin que nosotros caigamos o carguemos con la culpa de no estarlos cuidando como si fueran niños chiquitos. ujú, sí, Y que los sistemas que nos están poniendo en sintonía con la vida puedan florecer. Ujú. Porque imagínate, vamos a suponer que tienes un negocio, ¿no? Porque es tu manera de mantenerte en la vida y la forma en que te pones al servicio de tu comunidad. Si constantemente tú te estás sintiendo culpable y atrapado por cuidar a los ancianos de tu clan, ya no ujú. puedes atender igual tu negocio. No, claro que no. Insisto, no estoy promoviendo el abandono del anciano, que no Mm, se malinterprete. Aquí lo que cambia, Pati, es el espacio de conciencia desde donde lo hago. ujú, No importa que mi mamá ya no escuche, que no vea bien. Tal vez mi mamá necesita ayuda, comprensión de mi parte, no que yo me haga cargo, porque ujú, ella es la grande. sí, yo soy la pequeña. Entonces, con esa humildad me acerco a acompañarla Ujú, sin sentir que yo soy quien tenga que resolver la vida de mamá. ujú. No es sencillo. Creo que esa podría ser la solución. No sé si a Gaby le quede clara la Clara respuesta. la respuesta. A Pues ver, vamos a esperar que nos haga algún comentario. Al Osiris nos dice, ¿cómo puede una persona sanar su vínculo con un abuelo con el que hubo dolor o distancia? bueno, mira, creo que la parte más importante para sanar ese vínculo es dejar ese dolor con el abuelo. Si nosotros pretendemos estarnos haciendo cargo
de lo que ellos vivieron o incluso de lo que se provocó. Es decir, no entendí bien a Osiris. Dice que ella, o sea, el supuesto es que ella cargó Mm, o la relación con su abuelo fue dolorosa por algo que ocurrió entre ellos. solamente dice cómo puede una persona sanar su vínculo con un abuelo con el que hubo dolor o distancia. No dice Con específicamente el por que hubo ella. dolor a distancia. Bueno, Ajá, pues reconociéndolo como el abuelo, dejando su dolor con él, haciéndome cargo yo del dolor que para mí haya podido implicar tener a mi abuelo distante o incluso excluido de la familia, porque a veces sucede que nos damos cuenta que a nuestros abuelos alguien los excluyó, como en la película de Coco, ¿no? Que la ajá, abuela dice: "No, aquí no se volvió a hablar de música". Bueno, la persona que se da cuenta, como lo puede sanar es incluyéndolo, dejando el dolor del abuelo con el abuelo, haciéndose cargo ya solamente de su dolor, ujú, y a veces sirve hacer ciertas cosas en honor a la existencia de ese abuelo. Ujú. ujú, Algo que en su corazón surja para honrar la existencia de ese abuelo. Eso okey, podría ser algo muy práctico. ujú. Muy bien, pues bueno, vamos a esperar que también ella nos dé su punto de vista, si le quedó respondida su pregunta con esto. Y pasamos a la siguiente, que dice Alessandra Monique. ¿Existe algún ritual simbólico que pueda hacer para honrar a mis abuelos, aunque no los conociera? Sí. ¿Te acuerdas, Pati, cuando en ocasiones les digo: "Háblame", que bueno, luego me hablan después de 20 años y ya no sé, ya no me acuerdo de nada por el vaciamiento que hago, pero te Ajá, acuerdas que luego les digo, este, consigue unas velitas, ¿no? ajá, Lo podemos hacer por medio de velas, representando con cada una de esas velas a cada uno de nuestros abuelos y dirigiéndoles palabras que conlleven, la aceptación, que reafirmen el orden, es decir, que hagan sentirnos que ellos son los grandes, que ujú, los vamos a aprender a amar a través del corazón de nuestros padres, eh, darles las gracias por habernos regalado la vida de nuestros padres. Ese puede ser un ritual. Otro sí, ritual que a mí en lo personal me gusta mucho practicar es elaborar el genograma ujú, y bueno, aquí en México se estila mucho, ¿no? El Día de Muertos, que pues es una celebración muy controversial porque pues somos católicos, pero también tenemos raíces muy, pues muy indígenas, ¿no? En donde la relación con los muertos era muy diferente. Y creo que es un buen momento, Pati, para honrarlos, o sea, para hacerlos visibles. Entonces, a ujú, mí, ahora que estamos haciendo el programa, ojalá y a lo mejor si logro poner, mi ofrenda como otros años por el espacio que bueno, ahorita como estoy con lo del mezcal, no sé cómo vaya a quedar mi patio, pero ajá. sería muy bonito a lo mejor que vinieras a presenciar Ay, toda gracias. esa ofrenda de cada año que se pone en honor a todos los ancestros. Y no solo Ujú, los míos, sino todos los que llegan de quienes hacemos esa ceremonia para ese día. guau, Entonces, cada vez hay más fotos, cada vez hay más nombres, porque los sistemas nos van dando esa oportunidad de acercarnos no solo a nuestros abuelos, sino a los bisabuelos, a los tatarabuelos, y creo que esa es una muy buena manera de hacer una especie de ritual, ujú, ujú, reconstruir mi árbol genealógico, ujú. irles poniendo caras, irles poniendo nombres, ir conociendo las historias. Sí, fíjate que en alguna ocasión fui a un taller de mi árbol genealógico, así se llamaba más o menos, y comenzamos a dibujar en una cartulina grande nuestro árbol y obviamente poníamos en orden los hermanos, si teníamos hijos, si teníamos nietos, papá, mamá, abuelos paternos, bisabuelos, y yo me quedé en los bisabuelos.
y ya no tenía para más, y tatarabuelos ni siquiera. Al final hubo una reflexión muy interesante, fuerte, pero muy interesante, y nos dijeron, ¿qué estás haciendo en tu vida? ¿Qué legado estás dejando para que te recuerden? Porque si no, vas a ser una casilla en blanco también para los tuyos. Y para mí fue algo así como que, wow, sí es cierto, si yo no dejo ese legado de amor, de también de dar ese lugar a ese orden que debe de tener, pues simplemente desapareces de ese árbol genealógico, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante todo este ejercicio que nos estás compartiendo para poder reconocer, dar ese lugar y dejar esos recuerdos, esas memorias de nuestros ancestros o nosotros, dejar esas memorias a nuestras nuevas generaciones. Y pues hasta ahorita son las preguntas que han llegado tanto a Zoom como al chat de Facebook, pero yo tengo por aquí otras preguntas que preparé, Ujú. de esas que hice, que dice, ¿qué tipo de herencias invisibles, emocionales, conductuales, energéticas solemos recibir de los abuelos? Todas, Pati, Todas. todas. Mira, dentro del campo de las constelaciones familiares se habla de los campos mórficos o morfogenéticos. Ajá, Y a través de esos archivos de información, de una manera que no ha podido ser clarificada, ujú, nosotros tenemos toda la información ujú, de lo que ellos vivieron y de la manera en que resolvieron sus vidas. ujú, Biológicamente hablando, hay un vínculo muy especial con la abuela materna. ¿Por qué con la abuela materna? Porque si tú te vas a revisar los trabajos de la embriogénesis, de la espermatogénesis y de la ovogénesis, cuando las niñitas están dentro del vientre de mamá, ujú. ellas ya tienen los óvulos que van a madurar en su vientre, ¡Guau! ¿sí? Entonces, ahí ya están Ujú, óvulos de los que van a ser tus nietos. Ujú. Entonces, todo lo que la mamá vive, siente, experimenta, no solo durante el embarazo, sino incluso 9 meses antes de haber concebido a mamá, ujú, esta información pasa a través de estos mm, reproducción celular que se hace en el vientre de la abuela. No es igual con los varones, porque recuerda que los espermatozoides se van fabricando y madurando después de que el niño, bueno, ya tiene sus 14, 15 años a partir de esa edad. ujú, Entonces, esto ha dado mucho campo de investigación de cómo cada uno de los abuelos, o sea, maternos o paternos, transmiten de manera diferente la información. Sin embargo, ninguno es más importante que el otro, puesto que tú estás conformado de 2 árboles, de ujú, 2 sistemas que se unieron a través de tus padres. Entonces, esos árboles dejaron en tus padres hábitos de vida, ujú, de higiene de vida, ¿no? La manera en que se comía, la manera en que se dormía, la manera en que se ejercitaba uno el cuerpo, la manera en que se resolvía la vida diaria. Dejaron información de cómo se procesaban o no las emociones, de cómo se procesaba o no lo que cada uno sentía, de la relación que había con lo divino, de esa dimensión espiritual del ser. Toda esa información pasa inherentemente a través de nuestros padres hacia nosotros. Ujú.
Entonces, todo lo que nosotros somos, Pati, está íntimamente relacionado con la historia de nuestros abuelos, la conozcamos o no. Okey, Ujú, excelente. Y bueno, tengo aquí una pregunta también, ya como para ir cerrando, ya van a ser las 9 y dice, ¿cómo crees que el sanar ese vínculo con los abuelos puede impactar en nuestras relaciones actuales, nuestra salud o nuestra abundancia? okey, mira, ¿cómo puede impactar? De maneras sorprendentes, Pati. Es decir, vamos a imaginar que tu situación económica no es tan favorable, que tienes problemas para terminar la quincena Mm, y comienzas a hacer un ejercicio contestando un poquito a la de los rituales, ujú, en donde por 21 días reconoces a tus ancestros mujeres y tus ancestros hombres detrás tuyo, ujú, simplemente diciendo sí a todo lo que ellos son. A partir de ese momento, Pati, ujú, toda la fuerza de la vida que representan estas generaciones que están detrás tuyos, comienza a llegar hacia ti de una manera limpia y con fuerza, de tal suerte que te impulsa hacia la plenitud. O sea, cuando nosotros decimos que te conectas con la vida es porque te pones en sintonía con el universo mismo para cumplir tu misión de vida y que lleguen a ti todos los recursos, no solo económicos, sino emocionales, mentales y espirituales que ocupes ujú, para concretar tu propósito de vida, ujú, ¿sí? ujú, Entonces, tu cuenta bancaria comienza a ser diferente, tu cuenta corriente empieza a ser diferente, hablando de dinero. Y claro, también empieza a ser diferente la manera en que disfrutas la vida, así es. la manera en que vives los procesos. Comienza La a fluir diferente. autoconciencia, Ajá, empiezas a tener una autoconciencia muy especial, sabiéndote parte de todos, ¿sí? Y con el derecho a tener tu propia existencia y tus propias decisiones. Todo eso puede pasar cuando tú empiezas a reconocer a los abuelos, a los ancestros. ujú. Aquí en el chat de Facebook nos dice Alessandra Monique que muchas gracias por la respuesta. Y acá en el Zoom, Gaby nos dice, sí, súper claro. Pero también tenemos otras preguntas aquí en el chat de Zoom que nos pregunta Lidia. ¿Y cómo saber que estamos cargando algo de los abuelos si no los conocemos? Mira, ¿cómo reconocer que estamos implicados con nuestros abuelos? ¿Es la ¿Cómo pregunta? saber que estamos cargando algo de nuestros abuelos si no los conocemos? Regularmente por los bloqueos que tenemos en nuestra vida, Pati. Yo le diría, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Lidia. Lidia. ¿Hay alguna parte de tu vida donde no te sientas plena? Si quieres, abre tu chat, tu micrófono, Lidia, si estás ahí. Ya lo abrí. Sí, Ahí está. ya lo abrí. Ok, Lidia, ¿ya estás ahí? Sí, Ok, hola. Lidia. Hola. Si puedes, abre tu cámara. Y mi pregunta sería, ¿hay alguna parte, Lidia, de tu vida donde te sientas estancada? Sí, ¿Te gustaría compartirlo? Estamos en vivo, esto está quedando grabado. No te sientas obligada, solo que haces una pregunta muy específica y me gustaría atenderla así, de esa forma específica. ¿Te gustaría decirnos en qué te sientes atrapada? pues en lo económico, en lo sentimental, en que siento que trato de hacer las cosas para salir adelante y no lo
salirlas adelante. Okey, No sé si soy yo que no hago lo que tengo que hacer para salir o qué cosa. Ujú. okey. ¿Tu mami vive? No, ¿Tu mami ya está murió. viva? Comentó que ya Mm, murió. no, Ya murió, es que yo no ya lo murió. okey, ya Sí, falleció tu mami. se oye un poquito como cortado. Y tu abuela me imagino que también, la Ya murió mi mamá de mamá. tu mamá. Sí, sí. Okey. Platícame, ¿qué sabes tú de la historia entre tu mamá y tu abuela? Y mi abuela, mm, pues, que la maltrataba mucho a mi mamá, la ponía a trabajar en el campo. Eso es lo que sé de mi abuelita. De tu abuelita. Okey. ¿Cómo se llamaba tu abuelita? Se cortó. Sí, como que está bueno, ¿Qué te ahí sigue, pero se yo creo congeló su im si apagas tu cámara, Lidia, a lo mejor, y el micrófono, te fluye mejor el Internet, nada más el micrófono lo dejas y, este, bueno, mientras se descongela, por acá nos dice en Facebook, Mercedes Guadalupe Andrade, saludos, doctora Laura Contreras, hola, y doctora Marina Alcalá dice saludos también, saludos, Ya llegó Marina. Marina. Ya Mira, está. para que quede grabado, Pati, ella puede Ajá, hacer un ejercicio muy especial para darse cuenta si tiene por ahí algo con la abuela. okey. Puede poner una hoja con el nombre de su abuela, otra hoja con el nombre de su mamá y otra hoja con el nombre de ella. Ujú. El Lidia. Se va a parar por un espacio de no más de 3 minutos en cada una de las hojas. Okey, Va a registrar sus sensaciones. okey. Y a través de ese ejercicio, ella va a poder descubrir si está mirando la historia de dolor entre su abuela y su mamá. Ujú. De Ujú. acuerdo. Muy bien. Pero vamos a ver si lo logra rescatar ella a través de la Ujú. grabación y si Sí, nos comparte qué es lo que siente. ella es parte de la comunidad de Vision Coaching, ahí voy a subir la grabación, Ah, okey, que ella lo pueda ver y le voy a indicar que hay una respuesta aquí, un ejercicio. claro que sí, Pati. Bueno, y también nos está preguntando Rosalinda, mm, dice: "¿Qué puedo hacer para resarcir la exclusión que hice de mi suegro, el abuelo de mis hijos?". De mi hija, dice, el abuelo de Okey, mi hija. Ujú. ¿fue de los 2 abuelos o nada más del señor? Okey. Si quieres abrir tu micrófono, Rosalinda. Rosalinda a la una, Rosalinda a las 2. Rosalinda, ya nos vamos, ¿eh? Rosalinda, ya nos vamos. Dinos si puedes abrir tu micrófono. Vamos a ver. Sí, ya está Sí, bien. ahí está Rosalinda. Ah, ya lo Sí, abrió, ya lo abrió, ya lo abrió. Sí, gracias. Del el abuelo paterno. del abuelo paterno, muy bien. ¿Tu hijo, o tu hija es varón o es niña? Niña, Es una niña, bien. ¿Qué te sugiero yo hacer? Consíguete unas 27 velas para que por 9 días pongas una vela que represente al Señor, otra que represente al papá de tu hija y otra a tu hija. Y, cuando pongas la primer vela, que es la del Señor, le vas a dar las gracias por la vida del papá de tu hija. Le Ujú, vas a dar las gracias por mirar con buenos ojos al papá de tu hija. Al papá de tu hija le vas a dar las gracias por la vida de tu hija, y a tu hija a la vela de tu hija le vas a decir que ahora le das permiso
de amar y de respetar a su abuelo a través del corazón de su padre. Es muy importante que involucres al papá de tu hija, porque si no estarías también cayendo en la exclusión de él. Ah, ujú, ¿Sí se entendió, Rosalinda, cómo hacerlo? sí, Por 9 días haces ese ejercicio con esas 3 velitas y si un día se te olvida, es necesario volver a empezar. okey. Ujú. Ujú. Para eso son entonces las 27 velitas, para Para prenderla eso son. Ujú. cada 3 3 diarias. ajá, okey. Ujú. ¿La grabación dónde se queda guardada para? En Facebook la vas a encontrar en Sheltic, Centro Holístico, que es desde donde estamos, bueno, sí, Transmitiendo. Y en YouTube, en YouTube también está como Sheltic, Centro Holístico. Y si tú eres de mi comunidad, te la puedo compartir en mi página de Vision Coaching en Facebook o en el chat del WhatsApp de la comunidad. Ah, muy bien. Ujú. Sí, gracias. De nada. Y bueno, creo que hasta ahorita, dice Lidia que se le fue su internet. ¿Ya te dejaron un ejercicio, Lidia? Sí. Para que lo hagas, les voy a compartir el video ahí en el grupo, porque sé que tú eres de mi comunidad, entonces para que sigas el ejercicio y no sé si haya algo más que comentarle a ella, mi querida Lau. que haga ese ejercicio con las hojas, Pati, y que tome nota de lo que siente. Y Ujú. ella va a descubrir si está o no implicada con esta situación entre mamá y abuela. Ok. Puede ser que sí lo esté cargando. Y pues Mm, bueno, por ahí el 30 de noviembre, ¿no? Me parece que vas a tener constelaciones en en Texcoco, pues tal vez Texcoco. puedes ir también a... Sí, que la gente me dice: "¿Por qué tan lejano?". Y le digo: "Déjenme ver, a lo mejor y nos cambia la fecha, no lo sé". Pero bueno, si ya tienes todo planeado y ya es hasta el 30, nos adaptamos y entonces ya hago el flyer para que la gente que esté interesada, pues comience a recibir información. Con mucho gusto les doy la información en dónde, cuándo, a qué hora y el costo. Y Mira, pudiéramos antes, pero entre semana, Pati, no sé qué tanto le quede a la gente un voy a subir vuelo. una encuesta, ahora que Sí, están de moda las encuestas ahí en WhatsApp, y les voy a poner, si es entre semana, ¿tienes la fecha o luego me la pasas? un jueves, o Jueves. sea, jueves, te paso si quieres las fechas que pueden ser, porque el jueves es regularmente el día que tengo más, movible, Ajá, y pudiera yo atenderlos el jueves con todo gusto antes del 30 de noviembre. Fin okey, de semana es un poquito complicado porque ya tengo muy agendado. comprometidos los sábados y los domingos, Ujú. pero entre semana y jueves sí, se podría, no sé, a lo mejor ahorita pensando en voz alta, el primer jueves del mes, que sería 4 de septiembre. 4 de septiembre, el 11, el Mm, 18 o el 25. ujú, sí, cualquiera de esos, yo creo que Bueno, no hay voy a poner que sea el 4 de septiembre. sí, Y con la encuesta, ¿cuál prefieren? ¿El del 4 de septiembre, jueves o domingo 30 de noviembre? Y sería igual a las 10 de la mañana. así es, sí. Okey, 10 AM. Perfecto. Muy bien. Pues, no sé si tengas algún comentario más, Lau, o, pues, ya mensaje que te gustaría dejarle a quienes sienten que no tienen historia con sus abuelos, porque no los conocieron, porque fueron ausentes, porque tuvieron alguna situación que impidieron esa buena relación, ese reconocimiento, ese darles ese respeto, ese orden a sus abuelos. Pues mira, Pati, el mensaje sería que abran su corazón para que puedan comenzar a contactar con ellos y con su fuerza. Excelente. Los abuelos abren definitivamente caminos para nosotros que ni siquiera imaginamos Ujú. y a veces basta con que tomes un acta de nacimiento de tu papá y de tu mamá
para que te enteres cómo se llama. Y muchas ocasiones hasta la tuya misma, porque antes las actas de nacimiento Traían abuelos, sí. venía, ¿no? La niña nacida de, y Ujú, luego venía un espacio donde tenía abuelos maternos y abuelos paternos. sí, Y es una manera, Pati, de empezar a reconstruir tu historia, claro, claro. porque la historia de ellos impacta en tu vida, Ujú, lo sepas o no. así es. Entonces, acérquense a sus abuelos, aunque no estén ya en Plano. este plano. Ujú, Ahí están ellos para nosotros, indudablemente, Pati. ujú. Ay, Lau, pues, ¿qué te digo? Gran aprendizaje, porque a veces como que decimos: "Si no lo conocí, no me afecta", ¿sí? Pero resulta que vienes de ese legado y si no lo reconoces, si no le das esa honra, si no le das ese orden, pues te va a afectar y va a afectar a toda tu descendencia. Sí, Y entonces luego nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué emprendo un negocio y no prospera? ¿Por qué me accidento a cada rato? De hecho, tengo ya esa propuesta de una persona que me dijo, oye, ¿cuándo vas a hacer constelaciones? Porque mi hijo se accidenta y se accidenta y se accidenta. Y le dije: "Ah, caray, eso sí ya es de constelaciones", que hay eventos repetitivos que a veces no nos damos cuenta y suceden. así es, Pati. Muy bien. Hay que abrir el corazón y pues, Pati, yo te agradezco mucho por la charla de hoy, a todas las personas que entraron a escucharnos y pues Ujú, los invito a que dejen por ahí sus preguntas para el día 22, que es precisamente cómo nos puede ayudar la medicina tradicional china ujú, a envejecer con dignidad, con, o sea, ser longevos y sanos al mismo tiempo. ujú. Entonces, la longevidad se puede aumentar con algunas Sí, cuestiones muy, muy prácticas. sin la cirugía y el uso del bisturí y Pero del por botox. supuesto. Mira, pues, ahora sí que está bien, ¿no? Que Sí, hagamos lo que, pues, lo que ocupemos, ¿no? Lo que la ciencia pone a nuestra ujú, disposición. Y ujú, también hay incluso algo que se conoce como, el lifting acupuntural, que es hacer, rejuvenecimiento facial con acupuntura, ujú. que tiene que ver con la regulación de nuestros canales de acupuntura. Entonces, Okey, pues bueno, hay que dejen sus preguntitas para que excelente. el Dejen día 22 tengamos un buen rato de charla. 22 de agosto, 8 de la noche, es martes 22 de agosto. Búscanos en Sheltic Centro Holístico y también yo, si eres de mi comunidad, te doy la información directamente en WhatsApp o en mi fanpage. Lau, pues un placer nuevamente aprender de ti. Gracias por esta noche, gracias por toda tu experiencia, tu conocimiento, esa sabiduría con la que nos impartes y nos compartes todo ese conocimiento que es súper importante para generar, también para elegir abrir nuestra conciencia y dar orden, ese orden familiar que nos dan las constelaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Pati. Buenas noches a todos. Buenas noches. Marilu Bye. dice que gracias. Y también por Gracias. acá, Ángel, gracias por compartir este espacio. Gracias a las dos. Gracias por todo lo compartido. Inviten y compartan, ya les dimos la fecha, martes, que es 20, no, 22. 22, sí, Martes martes 22 de agosto a 22 las 8 de la de noche. agosto, 8 de la noche, para que compartan y digan, va a haber algún tema, aunque no te acuerdes del tema, sobre medicina tradicional china. Así Ujú. es. Bueno. Así es, Pati. Muchas gracias. Buenas Hasta noches el a todos. 22. Gracias. Descansen. Bye. Descansen. Bye.